rema. Rema. Voltear. Rema. Ya. Volteo. Yo volteo. Yo remo. No remen ustedes. Yo voy a remar. ¡Auxilio! Y acá hay que una buena comida. En esta ocasión tenemos un trabajo que vamos a realizar, que es el contorno de la laguna, que es una necesidad por un tema turístico. Un tema turístico que tenemos como potencial a todo el distrito, no solamente Piura. Tenemos en San Pedro de Cachi, tenemos nuestro hermoso valle, tenemos en Jayalpachi también zonas turísticas, en Aramate, inclusive en Colca, Tacocha, y creo que tenemos un plan de trabajo con el municipio. A ver, señores autoridades, un poquito, imagen. A ver, ¿qué se cae? Sí, no, ¡Salud, salud! Buena, ratón. ¿El círculo? No, ¿quién tumba? ¿Quién tumba? Claro. ¿A quién le tumbas? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, los dos! Los dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no puede ser! Eso es una caña. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Uy, lo levantó! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Algo lindo! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No! La columna, pucha, mira. Tiene que tener su sitio también. No, ya fue ya. No, es que todos tienen que usar sus piernas. ¡Guau, guau! ¡Ay! ¡Qué nada! Ya. Ahí era. ¡Guau, guau! Ya no, ya se monté. Ya. ¡Guau, guau, guau! Muy bien. Ahora. ¡Ay!
agua, mira, mira ese chiquito. Mira, ay, que Bueno, hay pueblos que en realidad tienen grandes potencialidades, tienen grandes recursos, y en este caso estamos hablando de un pueblo que tiene una laguna y se puede hacer canotaje, pero también tiene la otra práctica de lucheo, tiene levantamiento de piedra, tienen prácticas que en realidad la podemos seguramente poner en valor y hacer que esta jurisdicción tenga turismo, tenga presencia de gente que pueda llegar a sus lugares. Es Santa Rosa de Pihuan, camino a San Pedro de Cachi. Pero el tema de los carnavales aún no queda, por lo menos en reflejo aquí, sino se están anunciando en distintos lugares. La capital de la República, primero con Tinja de Oro y luego vencedores de Ayacucho. Y lo que se está anunciando es Huanta, y esto es lo que nos dice su alcalde, invitando a que todos vayamos a una competencia internacional. Vamos a ver. El trabajo del señor gobernador de la región Ayacucho, don Carlos Rúa Carvajal, quien pudo articular para hacer un solo lanzamiento de la región Ayacucho con la participación de todas las provincias. Las provincias, los alcaldes provinciales, distritales han estado presentes en este lanzamiento y cada uno de nosotros representando a nuestra provincia. En este caso, a la provincia de Huanta, con la comparsa de Huanta Corazón, quienes han ocupado el primer lugar en el año 2019, y también a la delegación de Huichurajay, que son residentes aquí en la capital Lima. Muy agradecidos con el presidente de la República porque el lanzamiento del carnaval de la región Ayacucho se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, y lo más importante es que para la historia de Huanta y para nosotros va a quedar marcado esto de que el presidente de la República solo pudo observar a la comparsa de Huanta, de ahí se ha retirado, y eso de verdad nos da más fortaleza para seguir trabajando porque el presidente pudo observar a la comparsa de la provincia de Huanta, ¿no? Alcalde, ¿qué actividades importantes van a desarrollar durante estos días de carnaval en la provincia de Huanta? Primero el carnaval interno de zona rural, urbano, de igual forma instituciones de la zona altoandina, y luego viene el segundo encuentro del carnaval originario del Perú, que se va a desarrollar los días 14 y 15 de marzo. Es un evento nacional, ya nos han confirmado Junín, Cusco, Apurímac, Candahuaylas, de igual forma de otras provincias de la región Ayacucho como Huancavelica, que estarán presentes en este segundo encuentro del carnaval originario del Perú, Tupaininchi. Yo creo que eso va a ser muy importante, y yo creo que este trabajo que venimos desarrollando es un trabajo articulado donde nosotros tenemos que desarrollar generando el movimiento económico en nuestra provincia. Organizar eventos como esta es para promover que la economía pueda mejorar en nuestra provincia, porque en el momento que llegan los comparsas de Acobamba, de Churupamba y de otras regiones del Perú, lo que genera es el movimiento económico para los mototaxistas, para los comerciantes, para los restaurantes, para los hoteles, entre otros, ¿no? Alcalde, ¿cuántos premios se va a otorgar a los primeros lugares? Sí, ahí tenemos premios, son más de 40.000 soles que están destinados para la premiación. Invitarles a todos huantinas, desde Huanta, a toda la población de la región Ayacucho, a peruanas y peruanos, para que puedan participar y presenciar este encuentro. Primero el carnaval local de nuestra provincia de Huanta, y luego el segundo encuentro del carnaval originario del Perú, los días 14 y 15 de marzo.
Bueno, 14 y 15 vale decir, el próximo sábado y domingo. Huanta sigue celebrando, festejando los carnavales. 14 y 15, que es una competencia con invitados nacionales e internacionales. Lo que hasta hace 2 años se tenía era andahuaylas, pero ahora esto está creciendo mucho más. Por ejemplo, tenemos información de que Sentimiento Fajardino estuvo la semana pasada en Ancash y luego estuvo en Lima. Quiere decir que muchos de nuestros exponentes están en distintas jurisdicciones, en distintos lugares, mostrando lo que ciertamente es una potencialidad cultural. Ayacucho sigue siendo la capital de los carnavales. Y eso es una verdad que en realidad lo que tenemos que hacer es ponerle mucho más fuerza, mucho más punche y hacer que sea un referente cultural para los ayacuchanos. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar cuando hablemos del tema de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Regresamos con esto. Más amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes, quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo. Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Copac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020. Bueno, y como hemos señalado, el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Un día para reflexionar, un día para comprometerse, un día para hacer un balance de lo que estamos haciendo por las mujeres, no solamente aquí en Ayacucho, en el Perú, sino en el mundo en general. ¿Cuánto estamos contribuyendo a este proceso? Y cuánto realmente las brechas existentes entre varones y mujeres disminuyen. Y cuánto el tema de la violencia no nos termina envolviendo a todos nosotros. Bueno, estamos acompañados aquí de Gloria Falconi, vicegobernadora, con quien vamos a conversar sobre este tema, y más adelante vamos a seguir hablando sobre el Día Internacional de la Mujer. Señora vicegobernadora, muchas gracias por venir al programa. Y hoy Día de la Mujer, felicitaciones. Muchísimas gracias, Carlitos, aquí por darme esta oportunidad de dirigirnos a la población ayacuchana y en especial a la mujer de la región de Ayacucho. Bueno, ¿qué significaría hacer un balance muy puntual sobre este tema? Hay cada vez un empoderamiento mayor de las mujeres cada vez tienen un mayor espacio. ¿Qué es lo que podemos decir? Si bien es cierto, hay avances respecto a que las mujeres venimos ocupando cada vez más lugares de espacios políticos, de toma de decisiones, sin embargo debemos decir que no es lo suficiente. Desde 1975, en la que la Asamblea Nacional de la ONU declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, estamos en la lucha por posicionar nuestra presencia en la sociedad en igualdad de condiciones de caballeros y de damas en nuestro caso, ¿no? Entonces,
Tenemos 119 distritos en la región de Ayacucho, de las cuales solo 4 mujeres son alcaldesas. No tenemos ninguna alcaldesa provincial de las 11 provincias que tenemos. Tenemos solamente 4 representantes, consejeras mujeres de las provincias de Huanta, Huamanga, Paucar del Sarazara y de Sucre. Y bueno, pues agradeciendo a la población por haberme dado la oportunidad de ser su primera vicegobernadora. Sin embargo, también hablando de mujeres autoridades de la región de Ayacucho, solamente llegamos a 186, entre vicegobernadora, consejeras, alcaldesas y regidoras. Entonces necesitamos ir trabajando más, de tal manera pues que se tenga que trabajar en las políticas públicas en favor de la mujer para que se logre el tan ansiado tema de la igualdad de oportunidades y sobre todo el respeto de la vida de las mujeres, de las niñas y de los niños. Claro, y en ese recuento que usted nos hace, ¿cuál es la relación entre varones y mujeres? Si las mujeres significa 180, los varones están por encima de los 600, 700. Por supuesto que sí, hay una brecha enorme, inclusive si hablamos de 25 regiones del país, solamente la quinta parte está ocupada por mujeres, vale decir que solamente somos 5 vicegobernadoras. Está Cajamarca, Cusco, Tacna, Ayacucho y San Martín. Entonces, 20 regiones no tenemos ni vicegobernadoras y menos gobernadoras, ¿no? En la gestión anterior tuvimos la suerte de tener en Arequipa a una gobernadora, pero probablemente ha dejado un camino para que también le sucedan hermanas mujeres, sin embargo no se ha dado. Claro, en otros tiempos hemos tenido más alcaldesas, más consejeras, claro, e incluso más congresistas mujeres. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Que estamos regresando? Lamentablemente nosotros para lograr estos objetivos que tenemos en la Agenda Mujer necesitamos ir empoderando a la mujer, fortaleciendo sus capacidades, haciendo que ellas elijan también la vida política, ¿no? Muchas veces para las mujeres es bastante dificultoso abrir ese camino para que nos sucedan en el cargo, inclusive asciendan cargos mejores de los que nosotros en este momento tenemos, pero el tema del patrón cultural arraigado, totalmente machista, no permite en realidad. Muchas de las mujeres, tengo la suerte en todo caso de ser la presidenta de la red de mujeres autoridades de Ayacucho, la Remara. Entonces, cuando hablamos de espacios políticos, de cómo se sienten ellas en su mayoría, por no decir todas, no quieren continuar con el tema político, porque, por ejemplo, los regidores hacen la sesión de consejo en las municipalidades distritales y piden que las mujeres sirvan el café, o estén abocadas a la cocina y preparen y sirvan. O sea, puede obviarse su presencia en la reunión. Ese es el asunto, ¿no? Y también están en las comisiones que no son tan importantes, que digamos, ¿no? Y desde la Remara nosotros estamos fortaleciendo las capacidades de las mujeres en cuanto a las funciones que tienen que realizar y también haciendo ver de que es necesario que se trabaje políticas públicas en favor de las poblaciones vulnerables, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y el tema propio de la mujer. Claro, si uno ve el Ejecutivo Nacional, tenemos 9 ministros y 8 ministras, ¿no? En algún momento estábamos casi 50-50. En el caso del gobierno regional, ¿cómo estamos? Ese es otro problema. Se tiene ya propuestas, en todo caso el gobernador tiene propuestas para que la cuota de mujeres vaya incrementando en los cargos directivos de los sectores. Sin embargo, esta es una decisión personal, se podría decir, y no se toma en cuenta. Entonces, probablemente tenga que mejorar. Desde la mesa de concertación nosotros ya tenemos el acuerdo de visitar al gobernador regional de tal manera que tenga que cumplir con el acuerdo de gobernabilidad, porque hay una agenda mujer con 6 metas y no se está cumpliendo. Claro, ahí la situación será un poco difícil para ti, ¿no?
eres la vicegobernadora, pero desde la mesa estás en una posición más de representación, no solo al Estado, sino a todos los actores. Por supuesto que sí. Sin embargo, hay un acuerdo de gobernabilidad que firmó el gobernador, que firmaron también los alcaldes y ahora último los congresistas, y nosotros tenemos que exigir que se tiene que cumplir con esos compromisos, porque son agendas de la mujer ayacuchana en este caso, ¿no? 6 metas que tenemos que trabajar y tenemos que exigir que se tenga que cumplir. Bueno, normalmente se dice no hay funcionarios, no hay profesionales de nivel para asumir responsabilidades, y si eso pasa entre varones, podemos decir que entre mujeres la situación podría ser peor. Sí, es más acentuado, se podría decir, en el tema de mujeres, porque el solo hecho de ser funcionaria implica mucha responsabilidad. Y mucha gente no quiere. Así es. Precisamente el día de ayer estábamos reunidos con un grupo de amigas y decíamos, ¿y por qué no? No, es que yo ya tuve un pliego de hallazgos y yo me estresa las labores de mi casa, los problemas de estar contestando ese pliego de hallazgo, hacer el descargo, es un dolor de cabeza. Entonces, también el hecho de que la mujer, pese a ser profesional y trabajar en cualquier ámbito, en realidad, también tiene a su cargo la casa, la crianza de los hijos, y como que se nos ha responsabilizado en todos los hogares, sin excepción se podría decir, sin excepción, ni la tuya. Excepciones, raras excepciones, digo, rarísimas excepciones, lógicamente, que a las reuniones de padres de familia, ¿quiénes asisten? Hay un 3%, 5% de caballeros, la mayoría es mujer. Para llevar al colegio a los niños igualmente. Claro, en mi hogar también había ese problema, pero finalmente se ha ido superando. Ha sido negociando en mejores condiciones. Por supuesto que sí, es así que por lo menos ya se exige pues que el esposo por lo menos ayude en algunas labores, porque no todas las labores domésticas son propias de las mujeres. Las mujeres también aportamos en el ingreso. Pero en muchos de los casos incluso los varones queremos ayudar, pero dije, no, tú no sirves para eso. Yo lo hago y lo hago más rápido y lo hago bien. El asunto también es que las mujeres estamos como que preparadas, creo yo, para hacer 2 o 3 cosas a la vez, ¿no? Entonces probablemente sea por eso. Un poco de práctica y ya, seguro que nos superan. Podrían superarnos como en la cocina, ¿no? Mucha gente dice que los varones cocinamos mejor, más rico y más rápido. Así ¿Podría es. ser? Sí, hay muchísimos chefs que cocinan muy bien, lógicamente. Claro, ahora tenemos una gran preocupación y es este tema de la violencia. La violencia hacia la mujer tiene expresión muy concreta, el feminicidio, y cada vez tenemos mayores indicadores en este tema. ¿Qué podremos decir? Nosotros pedimos desde aquí que se conformen de repente algunos colectivos de caballeros, de varones, de tal manera que se tenga que ver el tema de una cultura de paz. Nosotras, las mujeres, las niñas y niños, exigimos que se nos respete. Vivir en un ambiente de cultura de paz yo creo que va a ser bastante, ¿no? Porque si cumpliéramos el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, no tendríamos estos problemas, ¿no? Entonces, lo único que pedimos es que se exija que en todos los espacios, tanto en mi hogar, en las calles y en mi centro de trabajo, se viva en un ambiente de cultura de paz, respetándonos los unos a los otros, ¿no? Porque el solo hecho de nacer mujer ya es una desventaja para nosotros desde el momento que nacemos, ¿no? Porque estamos propensas a que niñas de 2, 3 años no tenemos una seguridad de vivir libre de violencia, de todo tipo de violencia, porque recordemos que en el hogar y en las aulas, en los colegios, lugares donde los niños y niñas tendrían que estar seguros, es que ocurre el tema de violencia, la violencia sexual, dado por padres, tíos, primos, vecinos, igualmente en el colegio, por docentes, es inconcebible. Y es el círculo más próximo, ¿no? Algo que en realidad no podríamos entender. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Por qué, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer
tiene que ser vista desde el Ministerio de la Mujer y no desde el gobierno regional o los gobiernos locales. ¿No? Nosotros no estamos en capacidad de ver el tema de manera directa, de tal manera que sea el gobierno nacional que ejecute estos programas. Ese es otro problema. Si bien es cierto que el Estado ha hecho los esfuerzos de querer una descentralización, sin embargo no se muestra esa voluntad de descentralización. Hay varios sectores que todavía dependen de Lima, ¿no? Entonces nosotros en el tema de descentralización se supone que tenemos que trabajar con un tema más territorial, ¿no? Porque tenemos una realidad distinta a las otras regiones, sobre todo porque hemos vivido una violencia interna. Entonces, por ejemplo, el Estado no ha brindado lo que es la salud mental. La universidad no ha formado a psicólogos. Las instituciones educativas debieran tener un psicólogo por institución educativa, pero que tampoco se cumple. Hemos hecho los esfuerzos de tal manera que Ayacucho, Huamanga cuenta con el CASE, el Centro de Atención Socioemocional. Se ha trabajado la ruta de atención, pero solamente para mujeres violentadas. Todavía no se tiene, por ejemplo, la ruta de atención para niños, niñas, adolescentes, porque en el marco de la ley contra la violencia se dice pues que un niño y una niña puede dejar evidenciado o denunciar la violencia que ocurre, ¿no? Entonces eso todavía falta. El Estado, por ejemplo, a nivel de educación se tiene un sistema, así se ve, de violencia escolar. Pero ¿por qué no se pone también en ese sistema una columna en la que solamente se marque si hay violencia en el hogar? Porque los docentes fácilmente se dan cuenta solamente en la mirada de un niño, una mirada triste de un niño o una niña. El niño se vuelve raro, diferente a lo que normalmente hay violencia familiar. Entonces, si solamente marcáramos ya la DEMUNA, que ve los derechos de niños, niñas, adolescentes de las municipalidades, se haría cargo, por ejemplo, de ello, ¿no? Estamos nosotros en conversaciones con el rector que debe asumir para firmar un convenio de tal manera que las estudiantes de la última serie de trabajo social, por ejemplo, nos tengan que apoyar en este tema, ¿no? Como un tema de prácticas preprofesionales, de tal manera pues que tengamos que salir de este tema. El otro asunto es de que cuando ya un poquito más, hablábamos de las mujeres que tenemos cierta desventaja con los caballeros, ¿no? Entonces, ya un poquito más grandecita, ¿qué ocurre cuando se tiene 8, 9, 10 años? Es también la violencia callejera. Un grupo de muchachos empieza a piropear a la niña y la niña te sientes mal en realidad, pero si el jovencito está solo, no hay piropos, no hay nada, pero si está en grupo, sí. Pero las mujeres, pero por también ejemplo, a veces es al revés, ¿no? Si están las chicas en grupo y está un varón solo, también ocurre. Probablemente sí. El otro asunto también es el embarazo en adolescentes, ¿no? Falta todavía una educación sexual como debiera ser en casa, también en las instituciones educativas. ¿Y qué pasa si la niña se embaraza, no? Ya hay una deserción escolar, deja el colegio y la pobreza, el círculo de la pobreza se vuelve a dar nuevamente. Ahora, con toda esta mirada así panorámica, en realidad podemos decir que la situación está cada vez más adversa y podemos decir que la estamos perdiendo, porque hay un Ministerio de la Mujer que viene desde el gobierno central, pero a nivel de la región no tenemos una instancia que directamente vea el tema. Así es, nosotros desde la Gerencia de Desarrollo Social, por ejemplo, se tendrían que ver estas políticas públicas regionales. Sin embargo, se está avanzando con algunos proyectos de prevención de la violencia, por ejemplo, que ya se está elaborando, va a tener una duración de 4 años. Vale decir que nosotros vamos a salir de gestión y la gestión que viene va a continuar con esta ejecución de este proyecto. El otro asunto que también estamos trabajando es la agricultura familiar y el empoderamiento económico de la mujer. Porque que es fundamental. Otro de los problemas es ese, ¿no? Muchas veces en ese ritmo de patrón cultural machista, quien trabaja y aporta al hogar por lo general es el caballero.
Entonces, así haya violencia, la esposa no va a poder denunciar, porque si no, lo primero que hace el varón es dejar de asistir económicamente y la mujer tiene que pensar cómo educa a sus hijos, cómo alimenta. Pero si trabajara, por lo menos pondría una denuncia, le pone un pare al caballero y esa violencia ya no va incrementando hasta llegar al feminicidio, ¿no? Bueno, hay ese tema, pero también hay algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, IRMA, que en realidad no es instituto, ¿no? Hay a nivel de la provincia el Comité Provincial de la Mujer Huamanguina, ¿no? Pero son instancias de coordinación, instancias finalmente que cada vez también pierden espacio, que pierden presencia, no están en la incidencia política permanente para el trato o las mejores condiciones de las mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Sí, pues en algún momento cuando recién se creó el IRMA, se tuvo muchos resultados. Gracias al trabajo de Celina, se puede recordar entre tantas, por ejemplo, se ha implementado el tema de la igualdad de oportunidades en la región de Ayacucho. Claro, había el PRIO, que era el proyecto. Plan Regional de Igualdad de Oportunidades en la región de Ayacucho, que definitivamente eso ha debido ir aterrizando en planos provinciales y distritales, de tal manera que todas las municipalidades tengan este plan de igualdad de oportunidades. Y ahora no tenemos el PRIO. Teníamos hace 2, 3 años, pero ahora ya no. Sí, pues ese es el asunto de no dar continuidad. Entonces, quien deja la posta debe exigir a que quien le suceda en el cargo tenga que estar a la altura, de tal manera pues que no perdamos piso, porque era un buen paso que se había dado a nivel de la región de Ayacucho. Esperemos que se vuelva a tener la misma solidez, la misma capacidad que se tenía en ese momento, de tal manera que trabajemos políticas públicas en favor de las mujeres. Bueno, en realidad tu responsabilidad será grande y tú igual te sentirás ahí, porque además lo eres, el representante de las mujeres que lleva una responsabilidad bien grande, y con el balance que hacemos probablemente no estés satisfecha de los resultados que tenemos hasta ahora. Por supuesto que no, porque lo otro de los problemas es que, si bien es cierto, hay ordenanzas regionales y también ordenanzas provinciales y distritales, estas no van con un respaldo presupuestal, ¿no? El otro asunto es que la mayoría de los titulares, todos se podría decir, priorizan ¿qué? Obras de inversión, piedra, cemento, fierro, y no le dan el mismo peso al desarrollo social, al desarrollo humano. Claro, y uno de los ejes importantes, de los 4 ejes importantes del Plan de Desarrollo Estratégico en la región, es el tema de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Ese es el tema. Pero de la dimensión ¿quién social trabaja el tema para hacer posible todos los objetivos señalados ahí? Prácticamente nadie. Sí, pues ese es un asunto que tenemos que trabajar y sensibilizar en realidad a todas las autoridades, tanto titulares como consejeros y regidores también, porque la minoría de mujeres muchas veces no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces necesitamos trabajar el tema de fortalecimiento de capacidades de las mujeres, de tal manera pues que se tenga también un tema de igualdad. Sería excelente tener el tema, por ejemplo, de la alternancia, ¿no? Eso solucionaría de alguna manera, esperemos que se tenga que dar, porque si hablamos, por ejemplo, del uso del agua, de las tierras en las comunidades, hemos tenido muchos problemas, y teniendo en cuenta la particularidad de Ayacucho, hay muchas madres solteras, muchas madres viudas que no tienen acceso al agua en igualdad de oportunidades al varón. Ni siquiera en las juntas directivas está una mujer. Bueno, ni las juntas directivas comunales, y en muchos de los casos incluso las mujeres no son consideradas como comuneras, que sí son consideradas los varones. Ahora, a nivel de organizaciones de mujeres, ¿no? Tenemos FEDECMA, tenemos FEREMIA, y seguramente tenemos otros referentes de organizaciones de mujeres, pero que en realidad han ido perdiendo también peso, importancia, trascendencia. Sí,
Yo considero de que cuanto más divisiones hay, cada quien solo trabaja lo suyo, ¿no? Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo de reunir a todas las organizaciones. Solamente unidas nosotros podemos reivindicar los derechos y derechos humanos, se podría decir, de la mujer. Bueno, muchas gracias por haber venido, señora vicegobernadora, y seguramente mucho que decirle también a las mujeres que nos están viendo aquí en el programa y sobre todo a quienes asumen el liderazgo de las organizaciones de mujeres, porque no hay una lucha victoriosa en la mujer sin mujeres empoderadas, sin organizaciones empoderadas. ¿Qué le podríamos decir? Por supuesto que sí, yo quiero saludar a la mujer que es ama de casa, a la mujer que es agricultora, que es ganadera, que es comerciante, a la mujer que trabaja en todos los espacios profesionales, a todas las mujeres de la región de Ayacucho, agradecerles porque día a día luchamos en circunstancias tan dificultosas por sacar adelante nuestra región, nuestras familias y también la región. Nuestro agradecimiento a todas ellas y bueno, pues seguir luchando de manera unida, de tal manera que tengamos una sociedad justa en la que se respete la vida de las mujeres. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, en realidad mucho que hablar sobre el tema, y este es un tema que hay que hablar en todos los espacios, hay que hablar en la familia, hay que hablar en la vecindad, hay que hablar en todos los espacios posibles, porque la reivindicación de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, en mucho significa decirle, basta ya a situaciones de violencia. Vamos a seguir nosotros hablando sobre el mismo tema. Vamos a tener aquí en el programa a Elizabeth León, excongresista por Ayacucho, para seguir hablando sobre las mujeres, sus grandes potencialidades y lo que tenemos que hacer hacia adelante. Regresamos. Más amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes, quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo. Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Copac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020. Bueno, y el tema de hoy, indudablemente, es la mujer, su importancia, su trascendencia, su presencia y lo que significa para hacer una sociedad mucho más justa. Estamos hablando de la otra mitad de la sociedad en general. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema ahora con la excongresista Elizabeth León, que ya nos acompaña aquí en el programa. Pero antes queremos mostrarles a ustedes lo que podemos reflexionar sobre las mujeres, cómo podemos hacer, no solamente mujeres, sino todos, para tener mujeres empoderadas que puedan decirle basta ya a cualquier situación de violencia. Vamos a ver. Tu hija que puede ser lo que se propone, que puede jugar cualquier deporte, e enséñale a defenderse, a denunciar si es violentada, a que no debe depender económicamente de nadie. Enséñale que su felicidad depende de ella.
Enséñale a tu hijo que los hombres también podemos llorar. Enséñale que no es no. Que jugar con muñecas nos prepara para la paternidad. Que también podemos asumir tareas en casa. Que podemos ser cariñosos. Que también podemos cambiar pañales. Por una sociedad donde las mujeres podamos salir a las calles sin temor. Podamos decir basta sin ser asesinadas. Una sociedad que nos brinde las mismas oportunidades. En la que tengamos acceso a cargos importantes. Y donde no seamos vistas como un objeto sexual. 8 de marzo, un día más de lucha. Muy bien, un día más de lucha. Señor Eli, muchas gracias por haber venido al programa ya después de mucho tiempo. Sí, muchas gracias también por la... Feliz día. Gracias, igualmente aprovecho la felicitación para extender la misma a todas las mujeres. Este es un día de reflexión, es un día para seguir en la lucha, como dijo la señora que acabamos de ver, porque de lo que se trata es de esta exigencia mínima de que tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, y necesitamos las mismas oportunidades, y eso todavía no se da. Entonces estamos a lo largo de todo este tiempo poniendo en evidencia de que queremos ser iguales, ¿no? Bueno, ese es el deseo y cada vez asumido no solamente por mujeres, sino también por varones y la sociedad en general. Pero estamos trabajando realmente en eso, las políticas públicas están teniendo resultados a nivel nacional, a nivel de las regiones. Por ejemplo, los centros de emergencia mujer, ahora ya no solo son centros de emergencia mujer, sino son centros de emergencia mujer comisarías, y lo implementa no la región, sino el ministerio. Tiene que vernos cómo son nuestros problemas de violencia y cómo la podemos abordar desde la capital del país. ¿Cómo ve usted? Sí, bueno, el tema es complejo, ¿no? O sea, no es solamente ver la particularidad. Definitivamente, el movimiento de mujeres que pone en evidencia esta desigualdad no solamente se da en el Perú, es un movimiento mundial, ¿no? Ahora mismo había un paro internacional justamente levantando 4 banderas, ¿no es cierto? Porque no es un día de festejo el 8 de marzo, ¿no? Es un día de reflexión para llamar la atención sobre las cosas que faltan para sentirnos hombres y mujeres en igualdad de condiciones en el mundo. Y entonces uno se da cuenta que esta problemática es parte del sistema en el que estamos, y que la lucha de las mujeres, la lucha de todo el mundo feminista, no es una lucha simplemente de la mujer per se, sino es una lucha que pone en evidencia que el tema de la desigualdad no es solo porque estamos enfrentados con los varones, y eso hay que romper totalmente, ese es un mito. O sea, cuando hablamos del machismo, por ejemplo, Carlos, no es que estamos enfrentándonos al varón, claro, estamos enfrentando la mentalidad machista. Claro, y porque no solamente los varones somos machistas, hasta las mujeres somos más machistas. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, hay que romper, ¿no? Esos tabúes que han hecho que estemos a veces enconados entre hombres y mujeres y queriendo cada uno desarrollar por su lado. Entonces, estamos hablando del sistema. El sistema capitalista es un sistema que privilegia la acumulación de capital, pero no le pone igual valor, por ejemplo, a la paz, a la justicia, a la igualdad, ¿no? Y hay una simple muestra para eso, ¿no? ¿Cómo medimos el progreso de los pueblos? Por el PBI, ¿no es cierto? Y entonces hay que tener guerras, hay que tener grandes exportaciones, no importa si hay desigualdad, el país es exitoso cuando tiene buena cantidad de renta y cuando su PBI es alto, ¿no? Pero ¿alguna vez hemos medido la paz? ¿Alguna vez hemos medido la igualdad, la satisfacción? No. Claro, entonces, ahora los objetivos al desarrollo, ya uno de los puntos sí, del tema de la igualdad. Claro, es que justamente toda esta reflexión que se va haciendo llama la atención, entonces, de que no estamos hablando simplemente de un tema particular en un país.
y el Perú no es ajeno, estamos en el mismo sistema y estamos en esa misma crisis. Entonces, ¿qué pasa? La lucha, tú lo sabes, hace tiempo hemos venido hablando acá de la lucha entre el centralismo y la descentralización. Si queríamos democratizar el manejo del destino de nuestro país, no lo hemos conseguido. El país ahora es más centralista que antes incluso. No, y los ministerios están regresando. Claro. ¿No? Y el MIN está poniendo centros de emergencia sí. mujeres. Entonces, no, el gobierno regional es una pantalla, el gobierno local es una pantalla, porque si no tienes el presupuesto para hacer lo que tienes que hacer, así esté escrito, no has hecho nada. Entonces eso es lo que sucede. Por ejemplo, yo te digo, en Ayacucho tenemos tantos locales de la beneficencia. A mí me da cólera cuando a veces camino por la calle y veo que los locales de la beneficencia están alquilados para tiendas comerciales. Y sin embargo decimos, oye, no hay casas de refugio para las mujeres, hay mujeres violentadas y como decía Pero la casa empezó siendo una casa o era la aspiración tener un centro de refugio, pero al final termina en otra cosa. Por eso te digo, es que no está, así está escrito en el papel, no tiene presupuesto. En la pelea esa porque se implementa el plan regional de igualdad de oportunidades, tú recordarás en la época de Oscorima, ¿no? Que se le exigió tantos millones, lo declaró y nunca lo dio, y al final se cayó el trabajo. O sea, primero, no hay voluntad porque somos parte de este sistema, pues. Y también hay que decir, hay feminismo que se diseña para este sistema, para opacar lo que realmente ponemos en evidencia, los que creemos que hay que cambiar. Necesitamos una sociedad mejor, una sociedad distinta, una sociedad que se oponga, que sea superior a este capitalismo que ha generado tanta desigualdad. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablabas de los objetivos de desarrollo social, también ahí se refleja, y es bueno que ahora se refleje, la desigualdad entre hombres y mujeres. Y justo te he traído un documento sobre eso que quisiera compartirlo en un minutito, en un ratito. Pero, por ejemplo, ¿qué nos dicen los datos, Carlos? ¿No? Lo he traído acá. Dice, sobre el fin de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Dice que es el objetivo 1. El 70% de los pobres son mujeres, según la OIT. Si hablamos de hambre cero, que es el otro objetivo, 1 de cada 5 niñas en el mundo vive en condiciones de pobreza extrema. Si hablamos de salud y bienestar, en casi 2/3 partes de los países las mujeres tienen más probabilidad de los hombres de padecer de inseguridad alimentaria. Cada día mueren 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo o el parto. La famosa educación de calidad. Hay 15 millones de niñas y 10 millones de niños que no asisten a la escuela. Agua limpia. El 80% de los hogares que carecen de agua, en el 80% de los hogares que carecen de agua, la responsabilidad de acarrear el agua es de las mujeres y de las niñas. Trabajo decente. Bueno, podríamos hablar de todos los objetivos. Entonces, con esto es que reafirmo lo que te digo, o sea, es un tema mundial y las mujeres estamos luchando, ¿no? Estamos luchando por eso, no es solamente una lucha para poner en evidencia que además vivimos en una sociedad machista, es verdad, patriarcal y todavía tenemos rasgos de coloniales que no nos permiten la igualdad de oportunidades. Pero definitivamente el problema mayor es que este sistema es el que nos ha llevado a esta situación donde ahora la vida de las mujeres no vale nada, ¿no? Entonces no podemos estar realmente así, hay que llamar la atención y las autoridades tienen que hacer un poquito más, pues, ¿no? No es simplemente echar la culpa, políticas públicas hay. Lo que no hay es presupuesto porque no hay voluntad política de los gobiernos de turno de dar la plata para los temas sociales. Solo hierro y cemento. Un solo dato, Carlos, en el tema agrario. ¿Sabes? El gasto público agrario para Ayacucho como para las otras regiones dedica el 95% del gasto público para hacer obras de infraestructura, 5% para el resto. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y en ese resto están las mujeres, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Sí, entonces hay que llamar la atención sobre eso, ¿no? Claro, ahora, en todo esto el reto mayor y el reto importante es cómo las propias mujeres se empoderan y cómo se generan organizaciones de mujeres realmente empoderadas. Y podríamos decir que estamos perdiendo el espacio. Bueno, ya te dije hace un momento que este sistema se encarga también de debilitar todo lo que es organización social, todo aquello que se oponga a sus intereses, a la acumulación de capital.
¿no es cierto? Entonces, tenemos actividades extractivas, entonces hay que callar a las mujeres para que la minería no tenga dificultades. Tenemos que hacer agricultura, pero la agricultura de exportación, así que calladitos todos vayan a sembrar paltas, que yo compro las paltas y luego me las llevo, y yo como agroexportador soy el que gano el impuesto a la renta que el Estado me disminuye, porque solo pago el 15%, pero el que está sembrando palta por todo el Perú, no, a él le compro al precio que a mí se me ocurre, dice el agroexportador. Entonces, organizaciones hay, necesitamos, yo creo, unir nuestras luchas, unir nuestras voces y invitar también a las mujeres de que tenemos que pensar que nuestros problemas son más grandes que nuestras particularidades y hay espacio para todas, nuestros reclamos son grandes, tenemos que pensar en las niñas, tenemos que pensar en la educación y tenemos que pensar en que la economía tiene que ser mejor distribuida y que las mujeres tenemos toda la capacidad de demostrar que podemos hacer y podemos levantar este país y podemos levantar el mundo si es que nos dan la posibilidad de hacerlo. Toda esta lucha contra el cambio climático, Carlos, ¿quién lo levanta? ¿Y quién es el afectado finalmente? Es la mujer, porque es la mujer la que se queda en el campo, es la mujer la que toma agua contaminada, es la mujer la que está todo el día captando la irradiación de los rayos ultravioleta, bueno, está enfrentando todas las agresiones. Entonces, yo creo que la invitación es a que las mujeres inteligentemente sumemos nuestras luchas, sumemos nuestras causas, no nos dividamos y empecemos a pensar en que tenemos que cambiar este mundo para bien y que tenemos capacidad de movilizarnos. Ayer mismo en Lima yo quiero saludar la movilización que ha habido, ¿no? Donde todas las mujeres se han unido para caminar. Aquí en Ayacucho han habido eventos, saludos por eso. Hay que llamar la atención a la universidad, hay que llamar la atención a los gremios para que sigamos pensando también en conjunto en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, eso es un asunto realmente importante, fundamental. Si no abordamos este tema, en realidad también ver el desarrollo es una cosa que, bueno, una ilusión cada vez más larga. Sí. Pero de aquí al Bicentenario, por ejemplo, un tema que decían los jóvenes y las mujeres. En todos los distritos de Ayacucho debe haber por lo menos una organización de mujeres. Pero ahí, en realidad, tiene que haber impulsos desde entidades del Estado, pero también desde sociedad civil, ¿no? Y usted dice, bueno, muchas veces estamos enfrentados y parece que cada vez estamos más enfrentados abajo. Sí, no hay que pisar el palito. Y en una situación así de fragilidad, bueno, pues nuestra lucha va a ser cada vez más adversa. Sí, yo creo que hay un elemento que nos une y que el capitalismo no ha podido destruir y no podemos permitir que lo destruya. Es el tema de nuestra identidad, es el tema de nuestra pertenencia a un territorio. Y entonces, si hablamos del bicentenario de la libertad americana, yo creo que es un reto para los ayacuchanos y las ayacuchanas llegar al 2024 realmente con algunas señales de que queremos pensar en libertad, pues, pero la libertad tal como dice el concepto de libertad, ¿no? Y no lo que ahora tenemos, donde no es posible, y creo que se están moviendo, hay comisiones, hay intereses, hay que seguir trabajando en esto. Por ejemplo, ayer me encontré por esas casualidades con Carlitos Huamán, que es otro ayacuchano, que a pesar de estar triunfando fuera del país, nunca olvida su tierra, ¿no? Y eso es bueno. Y entonces decíamos, tenemos que pensar en hacer algunas cosas que refuercen la cultura local, que den mensajes históricos, ¿no? al 24. Y ahí tenemos que levantar pues las figuras de los ayacuchanos y ayacuchanas de todos los tiempos que han contribuido con nuestra tierra. Y por ejemplo hemos pensado en que los niños ahora creo que conocen menos de lo que conocíamos nosotros, el legado que nos deja Guamán Poma de Ayala, ¿no es cierto? Por lo menos para hacer una referencia. Y toda su lucha, claro, en defensa de lo nuestro, de lo latino, o sea, de nuestra cultura, ¿no? Sin desconocer que había una cultura que había llegado, pero decía, oye, no pueden hacer desaparecer ni someter a la cultura local. Y entonces decíamos, pero ¿quiénes tienen que saber eso? Los niños. Entonces, a ver si trabajamos en hacer unos dibujos animados sobre Guamán Poma. Y así como sobre Guamán Poma, seguramente habríamos sobre muchos precursores, ¿no? Y María Parada de Bellido. Entonces, porque un niño ahora, un jovencito, digamos,
está pasando por la Plaza de Armas, en el mejor de los casos sabe quién está sobre el caballo, pero no sabe cuál es la trascendencia, sí, ¿no? Pero preguntémosle qué pasa con combate, qué pasa con esto es guerra, qué pasa con las historias que ahí se escudriñan. Bueno, estamos viviendo una situación verdaderamente alarmante en términos de información, de educación a la ciudadanía, a los niños. Sí. Y entonces de acá al Bicentenario, por lo menos los ayacuchanos podemos ser de alguna manera referentes. Sí, hay que levantar referentes de las personas, de los hombres y mujeres, y también hay que levantar los diversos recursos de la naturaleza que debemos preservar. Entre ellos el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho sobre ese tema, sobre la propiedad de la tierra y el territorio, sobre la vigencia de las comunidades campesinas. Si algo tenemos que afirmar es que somos una sociedad pluricultural, multilingüe, no somos un Perú único, y de repente por eso es que las benditas políticas públicas no encajan, porque claro, quienes lo han diseñado en Lima no tienen ni idea de cómo pensamos aquí la agricultura o la educación bilingüe. Entonces para contarle nomás, hemos estado ahí viendo el proceso que se sigue en el caso Callara, y había una señora quechohablante con su intérprete al costado, y el otro le decía: señora, párese, vamos a hacer el juramento para decir la verdad, ¿jura usted? Y la señora dice: sí juro, pero sí juro que soy católica. Bueno, entonces se ha cumplido. Bueno, estamos en un desencuentro total, grave. Entonces esos son los grandes retos, y esos grandes retos los tenemos que enfrentar juntos, hombres y mujeres, pero necesitamos sacarnos ese chip, ¿no?, que tenemos todavía en la cabeza de discriminar. O sea, no podemos decir que somos iguales. Por más que tengamos las capacidades, siempre hemos sufrido, y peor si va una señora de la sierra a la costa también, ¿no? O sea, esto de que tenemos el colonialismo en nuestra cabeza es terrible, ¿no? Y tenemos que juntarnos cada vez más, ¿no? Hablar en quechua, porque una siminchic saluda ahí que su villapayanta, ¿no? Ya está más hinchicta, ¿no? Yo creo que tiene que ser eso. Y usted habla muy bien el quechua. Sí, claro, bueno, pero lo que quiero decir es que quiero transmitir esto que sabíamos y lo hacíamos constantemente. Yo ya tengo más de 60 años, Carlos, pero me preocupa cuando veo a las niñas y los niños que ya no quieren hablar el quechua, que ya no quieren entender ni tienen apego a nuestra cultura. Aunque ahora en los carnavales me ha parecido importante que haya niños bailando, y me ha parecido importante como señal, por ejemplo, de inclusión, que se haya juntado el carnaval urbano y el rural y hayan bailado juntos, que antes no había, ¿te acuerdas, no? Yo creo que son señales de que sí podemos hacer cosas en favor de una mejor sociedad. El capitalismo nunca más, Carlos, por favor, mira dónde estamos. Señora Eli, muchas gracias por haber venido. Gracias, Carlos, un saludo a todas las mujeres y a toda la sociedad. Caminemos juntos, levantemos nuestra tierra. Es posible si lo hacemos todos y todas y ponemos el hombro y el corazón para que la libertad americana sea un hito realmente de cambio para nuestra tierra, ¿no? Y quiero aprovechar para saludar que hayan puesto la imagen de la Madre Covadonga para levantar, ¿no?, la imagen de la mujer ayacuchana. Creo que ha sido un acierto, pero si algo podemos hacer por ella ahora y en concreto, por ejemplo, es que ya ustedes saben, no sé si todos saben, pero ella tiene una panadería que es la actividad que financia las actividades sociales que hace con las mujeres. Y entonces, si van a los autoservicios y compran los panes de espiga de Jesús, están ustedes apoyando a la Madre Covadonga. Y creo que ese sería lo concreto, ¿no? Claro, por ella, por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha enseñado. Ha sido mi profesora primero de matemáticas en el colegio y luego mi maestra en temas de derechos humanos hasta hoy, ¿no? Entonces un abrazo para ella y en su nombre a todas las que podamos seguir su ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, mucho que reflexionar sobre el tema y sobre cosas mucho más concretas. Vamos a seguir hablando sobre las mujeres, ¿no? Y vamos a tener una profesional joven igual, hablándonos sobre realidades, sobre situaciones muy concretas entre nosotros, casos ya reales que tenemos que abordarla con la mayor sinceridad, claridad y franqueza, porque muchas veces vemos las situaciones difíciles de lejos y eso no tiene que ser. Vamos a regresar con más Todas las Voces.
amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes, quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo. Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Copac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema, porque hoy día es un día especial. Es un día para hablar de mujeres, su importancia, su trascendencia y los grandes retos que tenemos para poder hacer que el empoderamiento de las mujeres sea una cosa permanente y en el futuro nos depare resultados y aquellos resultados que queremos tener. Bueno, estamos acompañados de Pilar Yupanqui. Ella es obstetriz y tiene casos muy concretos con quien vamos a conversar aquí en el programa. Pilar, muchas gracias por haber venido. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. También saludar a toda la ciudadanía ayacuchana por el día de hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Bueno, tú has estado trabajando muy en concreto, sobre todo desde DIA, que es una ONG, y has tenido otras experiencias reales sobre problemas, sobre casos concretos. ¿Cuál es el tema que debiera preocuparnos así para poder ver el tema de las mujeres y ver cómo podemos reivindicar, hacer que tenga otros resultados? Sí, efectivamente consideramos que de un tiempo a esta parte las condiciones o los derechos conquistados de las mujeres han mejorado abismalmente. Sin embargo, actualmente estamos viviendo una ola de violencia, de feminicidios, de desapariciones. Y yo quisiera centrarme básicamente respecto a la problemática que está viviendo la niñez, ¿no?, la adolescencia, respecto al embarazo forzado o la maternidad infantil. Podemos, bueno, hace poco creo que han reportado cerca de 464 casos de abusos sexuales a niñas, es decir, cada día 15 hombres han abusado a nuestras niñas. Entonces la problemática de estos embarazos infantiles forzados, diría yo, es un tema prioritario que debería de atenderse por todas las implicancias que esto incurre, que ni siquiera está en agenda pública. Hace un rato escuchaba, efectivamente, pueden existir la agenda regional del plan de prevención de embarazo adolescente, pero esto involucra incluso a madres jóvenes. Pero yo quisiera centrarme en las niñas menores de 14 años, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? Claro, nosotros cuando hemos podido trabajar desde la institución, ya tenemos más de, no sé, 10 años, tenemos estos casos muy dramáticos porque no están siendo visibilizados y tienen ellos una consecuencia no solo a nivel de la afectación mental, sino en su día a día, su vivir cotidiano. Con decirle que estas niñas que han sido abusadas y que terminan en embarazos, 8 de cada 10 embarazos abandonan el sistema escolar, dejan de estudiar. Además, ellas presentan el estrés postraumático. Son eventos, para explicarles un poco en qué consiste, cuando estás expuesto a situaciones de trauma, ya sea de guerra o de accidentes severos, estas personas presentan afecciones, como por ejemplo pesadillas. Imagínense ustedes vivir todos los días con pesadillas
de rememorar esos hechos terribles cada día, y ellos tienen la memoria presente, es como que si estuvieran reviviendo constantemente esa memoria olfativa, esa memoria auditiva. Entonces su situación, su día a día es tan compleja. Súpele a eso el tema del estrés, la ansiedad, las ganas de quitarse la vida. Entonces estas personas, no sé si podemos resumir, que es similar al video que me parece que ya lo tienen, no sé si podemos tenemos un video que nos pueda... Podemos ver que es similar su día a día de estas niñas o adolescentes que han sido abusadas, ¿no? Entonces los síntomas podemos verlos. A ver, vamos a verlo. ¡Darse prisa! ¡Se nos va, se nos va! ¿Qué es? Con este rifle te dispararon. Te has pasado de la raya. Míralo bien. ¿Por qué quieres torturarme? Sé bien por lo que estás pasando. Yo estuve como tú. Te aseguro que estoy bien. No estás bien, pero actúas como si lo estuvieras. Cuerpos del ejército tienen francotiradores, igual que las fuerzas de la ley. Está hablando de casi 1 millar de francotiradores. El hecho es que todo el mundo en esta ciudad es uno... Bueno, creo que tenemos ahí por lo menos problemas. Pero en todo caso justamente es demostrar eso, que su día a día es un infierno. Desde el suceso que ellas viven en adelante tienen estas afecciones, ¿no? Entonces, como le decía, este problema más aún se agrava cuando esta mujer o niña, está en estado de gestación. Este infierno no solo lo está viviendo ella, también está viviendo el bebé que lleva dentro de su vientre. Entonces, el embarazo forzado o la maternidad infantil forzada no solo es un hecho de injusticia, sino es un hecho de crueldad. Claro. Ahora, frente a una realidad así, ¿qué se está haciendo? Las políticas públicas desde el gobierno nacional, regional, bueno, que prácticamente no existe, ¿están teniendo algún efecto? Como hace un rato manifestaba, las políticas públicas en algún caso están dadas a nivel nacional, pero si esto no se transmite en presupuestos o en acciones concretas, por ejemplo, ya está pues aprobada brindar la educación sexual integral desde los colegios, pero esto no se está dando porque justamente carece de presupuesto. Mencionaba que existe el plan de prevención de embarazo adolescente y carece de presupuesto. Somos parte de ese colectivo y para decirle que en estos eventos las autoridades regionales y locales solamente hacen acto de presencia en esos días que se conmemora. Es más, disculpe que lo diga, es ridículo que incluso para hacer estos eventos tengamos que acudir a personas, no sé, que tengan organizaciones privadas, empresas o amistades para que puedan colaborar. O sea, no existe el compromiso de nuestras autoridades realmente para poder cambiar esta triste realidad. Bueno, es preocupante, ¿no? Ahora, por ejemplo, a nivel de las instituciones educativas, porque hay muchos casos en las escuelas. Sí, definitivamente. ¿Y cómo se está viendo esto? No, definitivamente estos casos son terribles, como le digo, y más aún todavía porque las niñas que han sido, o bueno, ya presentan el embarazo, según el historial que he podido revisar durante estos años de trabajo, han sido abusadas desde que tenían 6, 7 años y han sido calladas, no han sido denunciadas, ¿no? Cuando ya tenían 11, 12 o empezaron a menstruar, se embarazaron y es ahí donde recién salta a la luz esta problemática. Para comentarle un caso muy triste, recuerdo de una joven que había sufrido el abandono por parte de papá
y va en busca justamente de papá, porque en casa ella estaba siendo abusada por el padrastro, busca papá para buscar mejores condiciones y escapar de esta situación terrible, pero llega a encontrar a papá y papá hace lo mismo, ¿no? Y ella justamente se embaraza de eso, ¿no? Entonces es una situación terrible que necesitamos educar a nuestras niñas, a nuestros niños, a los padres y en realidad las instituciones educativas para detectar a tiempo, ¿no? Y abordar de manera correcta, de manera integral, ¿no? No solo el hecho de la atención, sino el hecho también de la prevención. Hace un rato mencionaba la persona que me antecedió de cuántas casas, hogares contamos para atender de manera integral, de proteger o brindar seguridad. Para este grupo etario no existe en nuestra región. Ahora, quiere decir que con todo lo que estamos viendo, es que nuestra situación está empeorando. Y no solamente que las políticas públicas no tienen resultados, sino que en una situación así vamos a tener mucho más violencia, nuestro desarrollo en realidad se va a poner en cuestión y entonces una sociedad sin futuro. Por supuesto, ¿no? Y se va repitiendo esta pobreza intergeneracional. ¿Qué va a esperarle a esta niña? ¿Qué futuro le va a esperar cuando ya está condenada, ¿no? Desde el momento que ella abandona el sistema escolar y en las situaciones en las que se encuentra, porque no existe salud, no existe estas intervenciones integrales de las diferentes instituciones. Bueno, este es un tema realmente preocupante. Ahora, mucha gente ve el tema como si fuera ajeno de otros, ¿no? Pero no un tema que nos puede tocar a nosotros, ¿no? Alguien que sigue el programa dice, bueno, seguramente es un caso que lo están viendo, pero que nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Por supuesto. ¿No? Puede ser nuestras hijas, nuestras sobrinas, lo que fuera. Por supuesto. Y ahí sí diremos, bueno, sí, no me di cuenta en su momento. ¿Qué decirles? Por supuesto, decirle a todas las mujeres, a los hombres, que en realidad comprometámonos con esta agenda, exijamos políticas públicas efectivas, pero que también cuenten con esos presupuestos, ¿no? Para abordar de manera integral y desde todas las instituciones, ¿no? Porque no podemos ser indiferentes a esta realidad y sobre todo estas niñas que son vulneradas, pues se encuentran en pobreza o extrema pobreza, no tienen voz, no tienen cómo reclamar, ¿no? Bueno, ahí hay mucho que hacer. Mucho trabajo. Hacer de repente colectivos, no grupos que se movilicen por el tema, voluntarios universitarios, que en realidad hay mucho por hacer y se pueden tener resultados interesantes. Por supuesto. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Gracias. Buenas noches. Bueno, en realidad no solamente la generalidad de las cosas, sino las cosas muy concretas. ¿Qué está pasando con nuestras niñas? Niñas de 12, 13, 14 años, potenciales víctimas en el seno de la familia o un poquito más allá. Y entonces todo el mundo tiene que estar no solamente al acecho, protegiendo, sino que se establezcan redes distintas y los ciudadanos en general, todos, seamos activos partícipes de esta situación. El Día Internacional de la Mujer, un día, por supuesto, para reflexionar sobre estos temas. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar cuando hablemos de Callara y hablemos también de publicaciones interesantes. Regresamos con esto. Más amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes, quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo.
Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Copac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020. Bueno, y en esta semana se ha reiniciado el caso Callara. 32 años más tarde, el tema sigue. Se sigue recogiendo los testimonios. Testimonios que en gran parte coinciden, pero no solamente coinciden, sino que estos incluso se vuelven a reproducir, se escenifican con la presencia de los propios ministros de Estado, vale decir, a quienes representan el Estado en acontecimientos muy concretos en distritos como Callara, cuando ellos precisamente están en el lugar. Pero 32 años más tarde los testimonios siguen dándose, siguen ofreciéndose, y entonces uno podrá decir que ¿qué justicia es este? En 32 años no se puede resolver, cuando en algún momento un representante de las rondas campesinas decía: ustedes lo resuelven en 3, 4, 5 años, un proceso judicial o mucho más, y nosotros nos juntamos todos y lo resolvemos en 2 horas, en media hora. Y entonces estamos hablando de situaciones que en realidad ya no son justicia. Y esto es lo que queremos ofrecerles sobre un caso que realmente resulta ser emblemático. Vamos a verlo. ¿Puede usted, por Dios, contestar con la verdad las preguntas que se le va a hacer en este caso? Sí. Yo estuve parada, vienen los soldados y me preguntan: ¿dónde estabas? Yo no estuve aquí, yo estuve en mamá, diciendo que ellos estudiaron y vinieron con mamá y mamá. Me detienen y me llevan a la plaza. Y ahí me comienzan a preguntar y dijo que ¿dónde estaban? Avísate, avísate. Digo que no sabía nada, ni yo no sabía nada. Me comenzó a golpear todo. Estaban con ropa de militar, de verdes, estaban de negros. Sí, uniformes de verde de los militares estaban. ¿Eran similares a lo que usted había visto ya ahí en Yerusco cuando los detuvieron? Sí, similares a los uniformes. ¿Similares? Sí. ¿Tenían el rostro cubierto o descubierto? Ah, sí, algunos tenían cubierto, algunos no. Algunos no. Usted dice que la llevan a la plaza. ¿La plaza ya estaba todavía, como usted la había visto, vacía, con algunas personas nada más en la iglesia, o había militares ya? Militares ya estaban, ya no había las personas, ya no había, ya unos cuantos, había como personas, pero ya como ya no me entró de verme, ya agachaban alrededor, ya no levantó la cabeza, solamente militares, y ya no había esas personas. ¿Usted dice que la llevan? ¿Usted permaneció todo el rato en la iglesia? Sí, permanecí hasta la tarde. ¿Hasta la tarde? Sí. ¿Después qué pasó en la tarde? En la tarde nos trasladan al local del municipio. ¿Y qué pasa ahí? Ahí nos pegan también. ¿Permanecía usted con las otras personas o había solamente usted? Había varios ya, porque había traído a varios oficiales de policía. Matando a todos los que se encontraban en las calles, acá en la iglesia. Luego se desplazaron hacia Hachoipampa, el lugar que estaba en cosecha. Ha sido víctimas cruelmente. Yawarwan pilpisqa, wak Hachoipampa, wayhupim hermano chikuna, wañukurqa, mana yakutumasqa, mana pipa hawasqan, yawarpa hawampi, chaymi chay dolor, pena ñuqanchikpa. Chaymi yuyarinche, señores congresistas, señores autoridades electos, kay kuyay llaqtaykutaya hawari. Cuando usted también dice que llega a la iglesia, ve a unos cadáveres, ¿cierto? ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia estaba eso. ¿Conocía usted a alguna de esas personas que estaban ya fallecidas dentro de la iglesia?
No, porque estaban tirados, todos tirados, porque solamente sus familiares lloraban, mi esposo. Yo escuchaba nomás, no he visto la cara a cara a las personas que estaban tirados. Que lo llevaron a la iglesia, primero los militares, y luego de eso lo llevaron al consejo, donde lo tuvieron prisionera. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Lo llevaron a los dos lugares? Primero a la iglesia y luego al consejo. Sí. Cuando les llevan de la iglesia al consejo, ¿lo llevan a usted con los ojos tapados, vendada, o ya le habían sacado la venda? De la iglesia al consejo. De la iglesia al consejo, así, ojo tapado. Ojo tapado. Sí. Ya. ¿Cuántas personas lo llevaron? ¿Usted escuchó si llevaron, aparte de usted, a otras personas más al consejo? Junto con la señora Domitila nos ayudaron. Junto con la señora Domitila, ya. ¿Cuántas personas abusaron de usted ahí en ese lugar? 3 militares. 3 militares. ¿Eran jefes o eran soldados? Soldados. ¿Solamente soldados? Sí. No había ni un jefe ahí en ese momento. Ahora, usted ha mencionado que a su esposo lo matan en un lugar llamado Tocto, me parece. Ya. ¿En qué fecha fue eso? ¿Fue en mayo? Fue el 14 de diciembre. ¿En diciembre? ¿De qué año? Del 88. Ya. ¡11-10! ¡Vamos! ¡11-10! ¡Vamos! ¡11-10! ¡Vamos! ¡A empezar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ponerse! 1, 2, 3, 4. ¡Ay, ay, ay! ¡Recibe el chancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Recibe el chancho! ¡Cuando lo estaban capando! ¡Cuando lo estaban capando! Y la chancha le decía, y la chancha le decía, lo bueno lo están quitando, lo bueno lo están quitando. ¿Reviste? ¡Ahora más! ¡Suba al convoy! Católica, señor. Bien, ¿jura usted por Dios contestar con la verdad? Sí. Señor, católico, señor. Bien, no me siento. Esposo di mana bangsa kami dari mana Indonesia mampu satu. Indonesia pun dari kamu baik apa saja. Sebelum kita pasal kemudian dari itu makin Sí, les ha encontrado la puerta de la iglesia doctora y enmarrocando con les ha llevado dentro de la iglesia. ¿Qué motivo? Y me llaman su mamita ya doctor la mujer. Dice diciendo te rompo porque yo estaba en la cuna, doctor, en el chakra, y pues eso llegó y a su esposo le ha dicho que era el terror. ¿Cómo no vas a ver? ¡No se machete! ¡Me quieres matar! ¡Consuelo, carajo, consuelo! ¡Ponga la lupa! ¡Ponga la lupa todos! ¡Ah! ¡Están celebrando la emboscada! ¡Ahora no me interrumpo, miserables! Bueno, y esas escenificaciones se hacen desde hace buen tiempo y los ministros presencian esos acontecimientos, pero en el proceso judicial aún no se sabe si eso es verdad o no. Mucha gente dice, bueno, que todos los muertos que se suscitaron en el momento fue el resultado de un enfrentamiento y que los cadáveres desaparecieron porque Sendero intervino y se lo llevaron. Pero la historia que se cuenta todos los días, que cuenta la gente todos los días, que lo reproduce todos los días, es otra. Y entonces 32 años más tarde, la situación está como está. Bueno, y ahora vamos a anunciar la publicación de un libro interesante, Bestias al Poder, de Marcial Capelletti, que ya nos acompaña aquí en el programa. Marcial, muchas gracias por haber venido al programa. Carlos, muy buenas noches y desde acá saludar a las mujeres de ayer,
de hoy y mañana, por su día y de siempre, sí. Yo creo que es un día importantísimo para las luchas y conquistas de las mujeres en sus derechos. Así que desde acá un saludo a todas las mujeres valientes ayacuchanas. Bueno, y tenemos esta publicación que nos ofreces, Bestias al Poder, que habla precisamente del tiempo del gobierno de Ollanta. Sí, efectivamente. Mira, la verdad que me puse a escribir casi de una forma y de una necesidad visceral, porque no que podía quedarme callado y no quería quedarme callado por los 5 años de gestión de este gobierno. O sea, un gobierno que en algún momento dijo una cosa y terminó siendo otra. Un gobierno que desde el inicio... De la gran transformación. La gran transformación. Y después en la hoja de ruta. Y la hoja de ruta que no se transformó nada, más que los dineros que se han ganado a la familia Heredia, los que los acompañaron, y los acompañaron. Bueno, a los 2 meses fueron. Fuera todos, traicionaron, ¿no es cierto? Entonces, en el libro narro, en una forma de cuento, el gobierno de Humala. Los he animalizado a los personajes que han participado del gobierno, pero a la vez a los personajes que han apoyado al gobierno de una u otra manera, como es el caso de Toledo, como es el mismo caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y todos los que estuvieron en su entorno durante estos 5 años de la pareja presidencial. Claro, ¿y cuáles son los principales personajes del humalismo, por ejemplo, ahí? Bueno, tienes a Tauro, que es Antauro, que termina en el cuento traicionado por el mismo hermano, y el hermano termina lavándose las manos como Poncio Pilatos. Luego de un mensaje, ¿no? Luego está Ollanta, que tiene como el nombre Llanta, está Nadín, está el cerdo Isaac, que es el que les cuenta el sueño y les dice: yo tengo un sueño y he soñado que nosotros los animales podemos gobernar la granja, ¿no? Y al final se cumple el sueño del papá, ¿no? Entonces hay algunos personajes que eran congresistas en el momento, Abu Gataz, Rusquizo, también porque era parte de esa gestión, ha sido ministro y todo lo demás, ¿no? Y otros congresistas de la época y del momento. Está el perro, por ejemplo, en el cuento sale como un perro Toledo, ¿no? Y así, animalizados todos en una granja donde al principio empiezan a gobernar por inercia, porque todo se había dejado allá para cosechar y todo, y luego viene la decadencia de la granja, la traición entre ellos y rompiendo un juramento, porque cuando ellos asumen el poder de la granja, lo primero que dicen es, y en el sueño de Isaac, y empiezan a cumplir al principio, es que todos los hombres o todas las personas que tengan 2 pies son enemigos de los animales, y el cuento termina juntando a los animales con los enemigos de 2 pies, pero más juntos que nada, o sea, amiguísimos, compartiendo la mesa y celebrando negocios con los que en algún momento eran los enemigos en la granja, ¿no? ¿Y eso termina cuando termina la gestión o se prolonga por lo menos a la odisea que estamos conociendo ahora? Se prolonga a la odisea que estamos conociendo ahora, y yo en el cuento pongo que incluso terminan presos la pareja presidencial o los gobernantes de la granja. Claro, lo que no se dice es por cuánto tiempo. Lo que no se dice es por cuánto tiempo, porque estamos, y en el libro lo he puesto Perulandia. En Perulandia todo puede pasar, ¿no? Entonces ese es más o menos el cuento. Y empieza el primer capítulo con una señora que se llama Igu, que supuestamente es Susana Iguchi, y dice que va a una reunión en otra granja que era el aniversario, y todos la veían mal a la señora, y se acercan y le dicen: ¿estás mal? ¿Te pasa algo? Y ella dice: sí, hace días vengo soñando que algo malo va a pasar en el pueblo, dice, ¿no? Y todo el mundo empieza a decir: esta señora está loca, esta vieja está loca, ¿qué va a pasar? Pero el reguero de pólvora de algo malo va a pasar es más fuerte que el otro, ¿no? Que ya no solo es de Igu, sino ya se hace como ahora con el coronavirus, un tema así de vender humo, ¿no? Entonces agarra uno de ellos y dice: si dicen que algo malo va a pasar, yo me voy de este pueblo. Y se va de su pueblo y abandona el pueblo.
¿Quién se va? ¿Igu? Okay. No, Igu está en su casa y la gente dice que algo malo va a pasar y se especula y suben los precios en los mercados y la gente empieza a comprar más cosas, esconden otras cosas, qué sé yo. Y en algún momento alguien dice, si algo malo va a pasar, mejor yo me voy. Y se va, y el otro le dice, si este se va, yo también me voy. Y incendio mi casa, pero yo no dejo a nadie atrás que se meta a mi casa. Y el otro incendia su establo, y el otro incendia su casa y todo. Y cuando el pueblo es un caos terrible, ella sale y dice, ¿ves? Yo dije que algo malo iba a pasar. ¿No? Solo dije. Sí. Entonces es el primer capítulo del libro y ahí empieza la historia ya de la rebelión de la granja, ¿no? Se rebelan los animales contra los supuestamente seres humanos. Bueno, esa es una nueva faceta tuya, ¿no? Porque, bueno, ciertamente puedes contar, y siempre lo has contado, cosas, pero no desde cosas políticas reales, un poco para mofarse de la vida real, política. Y para refrescar la memoria también, y tú lo has dicho, es un tema real en que yo he hecho de esta realidad un cuento. Y no podía ser de otra manera, porque la verdad que no soy un fotógrafo para registrar las cosas que se vivían. Me hubiera gustado quizás ser escultor y poder transformar y hacer del Cerro de la Desesperanza una piedra de fe. No sé, me hubiera gustado ser músico de repente y transformar el sonido discordante de la vida en una hermosa sinfonía de amor, pero nada de eso soy. Entonces tuve que escribir esto retrotrayéndome a la época, ¿no? Claro, pero juntando distintas piezas, ¿no? Juntando distintas piezas. Que de todas maneras explican situaciones que al final, bueno, pueden ser real o no real, ¿no? Claro, es un cuento, pero gran parte de lo que está en el cuento es real, porque lo hemos vivido, ¿no? Claro, sobre cosas concretas. Sobre cosas concretas, definitivamente, claro que sí. Bueno, ¿y lo vas a presentar en esta semana? Sí, vamos a presentarlo el día jueves a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad, que está en la Plaza de Armas. Así que desde acá invitar a todos los amigos que quieran acompañarme en la presentación del cuento, jueves 12, 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad. Estamos todos invitados. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, así es, amigos, hay creatividad entre nosotros, la podemos tener y en muchos de los casos necesitamos simplemente ensayar y atrevernos a hacer. Porque en un contexto en el que todo parece irreal, ¿no? Difícil de creer, entonces hay 1000 posibilidades también para la imaginación. Felicitaciones a Marcial Capelletti. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar cuando hablemos precisamente del coronavirus, algo que parece ya envolvernos a todos, pero cuando uno hace realidad, entonces parece no ser tanto. Un poco el cuento que nos trae Marcial aquí al programa. Regresamos con esto. Más amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes, quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo. Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Coopac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020. Bueno, un tema que nos está cada vez al parecer envolviendo, empezó en un punto y luego fue creciendo a todos los países europeos, llegó a América, empezó por el norte y ahora estamos en el sur. El presidente de la República ha dado
un mensaje a la nación anunciando un caso y resulta que al día siguiente tenemos 7 casos. Bueno, mucha gente ha dicho de que, bueno, la alarma está creciendo, pero que es fácil de controlar un virus que puede terminar en pandemia, pero que en gran parte depende de cómo todos nosotros podemos desarrollar actividades realmente preventivas, que no son ciertamente ninguna novedad. Solamente lavarnos y lavarnos bien y permanente, constantemente las manos, hacerlo de la manera correcta, tener un comportamiento mucho más eficiente, efectivo en el tema de la limpieza y entonces la situación puede ser fácilmente controlada. Pero lo cierto es que las autoridades regionales se han puesto la camiseta, han dispuesto un determinado ordenamiento, una forma de control, de atención. Si esto se presentara que hasta ahora aún no lo tenemos entre nosotros. Esto es lo que queremos mostrarles. Vamos a ver. Los ambientes que hemos habilitado para aislar posibles casos sospechosos de coronavirus. Como usted puede ver, todo el equipo de la Dirección Regional de Salud y de la Red de Salud Huamanga está expectante ante posibles casos. Estos ambientes, como ustedes pueden ver, y las camas habilitadas van a servir para albergar a casos sospechosos para un manejo adecuado. Estos ambientes han sido utilizados anteriormente por el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena. Responde a un plan de contingencia que oportunamente nosotros hemos aprobado el 21 de febrero, respondiendo a esta alerta epidemiológica dada a nivel internacional. La petición del gobernador regional, el contador público Carlos Rúa Carvajal, fue implementar las medidas necesarias en los múltiples nosocomios que tenemos a lo largo y ancho de Ayacucho. Estamos respondiendo a la altura del caso. Hemos dispuesto una ambulancia ad hoc para que pueda transportar casos sospechosos. Estos espacios van a aislar a casos que realmente muestren indicios, signos o síntomas de este coronavirus. Adicionalmente, nuestro laboratorio regional, que está ubicado en la parte posterior y que siempre ha funcionado en estos ambientes del hospital, tiene por regencia a múltiples profesionales que ya cuentan con los equipos básicos para atender, a coordinar directamente con el Instituto Nacional de Salud para confirmar las dudas, para confirmar los casos que requieran mayor precisión. Ese es el trabajo, pero adicionalmente queremos decir a la población, no basta con todas estas acciones que nosotros venimos realizando. Está en tus manos, padre o madre de familia, fortalecer el lavado de manos, que pareciera simple, pero es una acción muy importante que previene múltiples enfermedades. Un correcto lavado de manos con abundante agua y jabón nos va a prevenir este coronavirus, el cólera, cualquier tipo de enfermedad. Asimismo, cuando alguna persona tiene que toser o estornudar, tiene que hacerlo en la parte interna del codo o dentro de la ropa o en un pañuelo, de tal manera que vamos a prevenir o vamos a mitigar los riesgos de difundir las partículas o las burbujas que llevan este virus o cualquier otro microorganismo. En Ayacucho todavía no tenemos ningún caso confirmado. No obstante, en el extremo de los casos que haya un incremento, que haya por lo pronto 1, 2, 3 y se vaya sumando día a día, tendríamos que tomar como autoridad sanitaria regional la decisión que corresponde. Bueno, tenemos que tomar el caso con seriedad, pero no tenemos por qué alarmarnos. Aún no tenemos un caso en grandes proporciones, además los presentados no significan contagio igual a muerte, definitivamente no. Mucha gente incluso dice que la incidencia respecto a otros virus ahora es muchísimo menor. Es más, los peruanos en general hemos sido exitosos, por ejemplo, en la lucha contra el cólera, que se resolvió de manera rápida, que generó una gran movilización entre la ciudadanía y por tanto, bueno, ahí estamos, tenemos alguna experiencia, pero lo cierto es que necesitamos llevar
no solamente por la presencia de coronavirus, sino por una práctica saludable, normal, lavarnos de manera constante, permanente las manos, hacer que esto sea un hábito. Es más, uno estornuda, tiene que estornudar de una manera diferente, particular, que no termine afectando a los demás. No estamos ante una pandemia que llega y va barriendo, como sí ocurrió en otros tiempos. Si uno hace la historia de este tipo de casos en nuestro propio país, entonces las situaciones en su momento sí eran alarmantes y uno no sabía dónde ir, ni siquiera había médicos ni hospitales y nadie tomaba las previsiones del caso, nadie se preparaba, es más, nadie sabía qué enfermedad era. Entonces las circunstancias son ahora abismalmente distintas, diferentes, mucho está en el control de nosotros mismos. Estamos próximos a la Semana Santa, mucha gente ha dicho, no corramos el riesgo, suspendamos todos. No estamos para alarmarnos, no estamos para decir, ante un peligro inminente, hagamos el 80, 90 o 100% de lo que se podría hacer. No, sino al contrario, es darnos la confianza entre nosotros, decirnos un momentito, la situación no es grave, pero que necesitamos tomar las previsiones del caso, sobre todo desde la persona y desde la familia. Esto resulta importante para nosotros. Y hemos llegado, amigos, a la parte final de todas las voces. Agradecemos de verdad la sintonía de muchos de los amigos, aquellos que nos han escrito por el Facebook y generalmente los casos alentándonos a seguir en este trabajo. Agradecerles y decirles que estamos el próximo domingo, siempre aquí en Canal 25, a partir de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Canal 25 es nuestro. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus que produce infección respiratoria aguda y puede ser mortal. ¿Cómo se transmite? Este virus aún está siendo estudiado y están por determinarse los detalles sobre su transmisión. ¿Cuáles son sus síntomas? Son muy similares a los de una infección respiratoria común. Por eso mantente alerta si presentas fiebre y escalofríos, tos y estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, respiración rápida y sensación de falta de aire. Si durante tu viaje o al retornar al país presentas alguno de estos síntomas, acude al establecimiento de salud más cercano. Recomendaciones para evitar el contagio. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón al menos 20 segundos. Cúbrete la nariz y boca al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable. Evita tocarte los ojos, nariz o boca sin haberte lavado correctamente las manos. Evita el contacto directo con personas que presenten problemas respiratorios. No te automediques. Niños, formen grupos para su tarea. Sacar adelante la educación no es tarea fácil, pero si todos juntos ponemos nuestro granito de arena, la educación mejorará. En Caja Ica estamos orgullosos de impulsar tu negocio y de impulsar el futuro del Perú. En esta campaña escolar, pide tu préstamo y sigue contribuyendo al desarrollo del país. ¿Por qué debemos estudiar en la UNCH? Porque me ofrece seguridad para poder culminar mis estudios, ya que es una universidad licenciada por la SUNEDU. Están equipados con los mínimos para hacer trabajos de investigación. Porque cuenta con docentes capacitados que nos incentivan a la investigación. Seremos profesionales capaces de desenvolvernos en cualquier ambiente laboral.
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Examen de admisión 2022. Inscripciones. Modalidad ordinario y exonerado. Del 3 de febrero al 6 de marzo. Inscripción extemporánea. Del 7 al 16 de marzo. Examen de admisión domingo 29 de marzo. Mayores informes en admisión.unch.edu.pe o en el Jirón Arequipa, número 175, segundo piso. Vamos, ¿qué esperas? Siente la seguridad de formar parte de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Los sueños empiezan cuando elegimos lo correcto, porque cuando amas lo que haces, lo puedes todo. Universidad Nacional Autónoma de Huanta, promoviendo una excelente formación académica con docentes calificados. Tradición, investigación, cultura, educación, ciencia. Contamos con laboratorio de primer nivel, centro de cómputo y servicios complementarios, bienestar universitario, servicio universitario, centro de investigación, modernos buses. Estudia las carreras de Ingeniería y Gestión Ambiental, Ingeniería de Negocios Agronómicos y Forestales, Administración de Turismo Sostenible y Hotelería. Examen de admisión 2021. Inscripciones del 3 de febrero al 20 de marzo. Examen extraordinario 8 de marzo. Examen ordinario 22 de marzo. Informes e inscripciones. Local administrativo. Girón Mango Capa 497. Huanta. Celular 958 85 69 43. Llegó tu momento. Es hora de llevar tu carrera profesional al siguiente nivel. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga te ofrece maestría en Ciencias de la Salud. Tendrás la capacidad de realizar estudios e innovaciones en el campo de la salud. Te ofrecemos maestrías con mención en Gerencia de Servicios de Salud, Salud Pública, Epidemiología, Atención Farmacéutica y Farmacia Clínica. Inscripciones en la página web posgrado-unch.edu.pe hasta el 27 de marzo. Examen de admisión 2021, 4 de abril. Es hora de llevar tu carrera profesional al siguiente nivel. Centro de Educación Técnico Productiva Rosa de América. Especialidades que ofertamos: ciclo medio, cosmetología, gastronomía, alta cocina, confección industrial, operador de computadoras, logística y almacenes. Opciones ocupacionales en el ciclo básico: mecánica automotriz, panadería y pastelería. Manualidades y bordados computarizados. Confección textil. Asistencia al NIM. Ventajas: no se paga pensión mensual. Infraestructura amplia y equipamiento moderno. Plana docente competente. Título a nombre del Ministerio de Educación. Informes e inscripciones: Avenida Venezuela, a una cuadra del Hospital de Salud. Teléfono 066 63 45 10. CEDPRO Rosa de América. Inicio de clases 16 de marzo 2020. Éxito rotundo a la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, Ayacucho. Colegio Prepolicial. Felicita a sus 1.200 alumnos ingresantes.